Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Monreal, yo soy nutrióloga clínica y tengo estoy súper agradecida de participar por segunda ocasión en este proyecto que se llama Escuela Saludable para el Colegio Americano. En esta ocasión fue un poco distinto la metodología, pero el objetivo sigue siendo el mismo, reconocer los principales problemas de nutrición. Y en esta ocasión lo que hicimos fue medir a sus hijos, hijas, pero también a algunas personas del personal, porque si dentro de la comunidad no todos adoptan un estilo de vida saludable, va a ser difícil que se mantenga. Entonces, súper importante eso. Después vinieron una serie de talleres y aquí vamos a presentar los resultados. Y pues que tengan en cuenta que en esta etapa de medición lo que se hizo fue que ambos grupos que fueron invitados, estudiantes y profesorado, se les midió estatura, peso, circunferencia de cintura. Ya en el profesorado, como ya son adultos, se pueden utilizar un par de medidas más que utilizamos para evaluar riesgos metabólicos sobre todo. Y aunque son solo tres mediciones, realmente desde la parte de nutrición tenemos las herramientas para hacer un análisis mucho más complejo. Y seguramente recordarán algún momento en el que hayan ido con el pediatra o la pediatra y que vieron esta tabla en donde se ve cuál es el crecimiento esperado, en qué años más o menos va a dar el estirón su hijo o su hija. Y pues eso es lo que hicimos, fue un análisis exhaustivo, se hace un análisis de niño por niño, niña por niña, pero al final el objetivo es generar resultados grupales, ¿no? Porque si no actuamos en grupo, va a ser más difícil que como grupo logremos un estilo de vida saludable. Si tú vives en un lugar en donde todos y todas tienen un estilo saludable, es más fácil mantener un estado de salud. Al contrario, si estás en un lugar en donde todo lo que está sucediendo a mi alrededor me está apuntando a lo contrario que promoviera mi salud, va a ser muy, muy difícil que mantengamos un bienestar. Entonces, a partir de estos indicadores, lo que tenemos son cuál podría ser, qué niños y niñas podrían llegar a tener sobrepeso, obesidad, riesgo metabólico, riesgo a desnutrición, peso adecuado. Y la parte de riesgo metabólico es súper importante porque hoy sabemos que tanto en México como vamos a ver ahorita los datos, también en colegio americano hay muchas enfermedades que son demasiado prevalentes, diabetes, obesidad, hipertensión, hígado graso, etcétera. Y bueno, justo para acompañar las mediciones, lo que hicimos fue un cuestionario que nos permitía saber cuáles son ciertos comportamientos que hoy ya sabemos por la investigación que existe que son de riesgo. Es decir, si no consumimos frutas y verduras todos los días, tienes un mayor riesgo de diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, esa serie de hábitos lo estuvimos evaluando por medio del cuestionario y pues primero el contexto de México. En México, por cada 10 niños, niñas, adolescentes, 2 tienen sobrepeso, casi 2 tienen obesidad y prácticamente también tenemos, por desgracia, el otro extremo, en donde uno de cada 6 niños y niñas menores de 5 años también tienen desnutrición crónica. Eso significa que prácticamente menos de la mitad de los mexicanos y mexicanas menores de edad tienen un estado nutricional adecuado. Eso significa que, por supuesto que va a afectar a su crecimiento, por supuesto que va a afectar al desarrollo de todas sus capacidades. Y por lo mismo queremos saber qué es lo que está sucediendo en el colegio americano. Si comparamos lo de México o incluso lo del mismo colegio con el año pasado, hoy sabemos que hay mucho menor sobrepeso. Creo que en gran medida tiene que ver con el esfuerzo que han hecho. Hubo ciertos proyectos que se iniciaron en aquella ocasión. Me dio mucho gusto saber que ha habido muchos más, que ha habido un gran esfuerzo por mantener diferentes cambios dentro del estilo de vida, tanto del personal. Eso es lo que me encanta, porque también si lo viven los maestros, las maestras, es más fácil que sus alumnos lo vayan a vivir. Y bueno, aunque hay un poquito más de la parte de obesidad, todavía seguimos con índices mucho menores a los que se ven a lo largo del país. Entonces es algo bueno. Desde la perspectiva de desnutrición, y le agrego probable, porque puede haber niños y niñas que tengan una estatura baja si lo comparamos con el resto de la población, pero adecuada si lo comparamos con sus papás o mamás. Entonces por eso se le pone probable. Pues hoy tenemos un menor índice, 3% cuando el año pasado era prácticamente de 5%.
y el riesgo metabólico aumentó, aunque aquí hay que tener algo en cuenta. Aumentó porque también resulta que también las investigaciones han arrojado que es mejor ser más estrictos con decir a partir de qué punto de corte se considera riesgo metabólico, porque como mexicanos y mexicanas tenemos un mayor riesgo a diabetes, hipertensión y diferentes enfermedades metabólicas. Entonces, si nos esperamos, así como si se esperan otras poblaciones como, no sé, nórdicos o incluso americanos que pueden, digamos, llegar a desarrollar diabetes un poquito más tarde, podría ser demasiado tarde para nosotros. Entonces, si hicieron más estrictos estos índices, entonces esa diferencia tiene mucho que ver con eso. Probablemente si comparamos con los nuevos índices, lo del año pasado sea igual o mayor el riesgo metabólico que presenta la población del colegio americano. Y aquí vemos una tendencia, si se fijan en rojo, vemos como la obesidad o aquellos grupos que presentan más obesidad están en la segunda parte de primaria. Entonces habría que hacer un mayor esfuerzo en esos niños y niñas y ahorita vamos a ver qué es lo que podríamos hacer. Y este es lo más importante de todo el proyecto, porque todo lo que se está haciendo tiene que ver con esto. Y es que prácticamente uno de cada dos familias dentro del colegio americano tiene al menos una persona, estoy hablando papá, mamá, abuelos, abuelas, que tienen diabetes, hipertensión. Estas son las dos enfermedades más comunes a nivel metabólico en México y también son las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, tenerlo no es lo mismo a tenerlo y tenerlo bien controlado y evitar que quienes no lo han desarrollado, que no lo desarrollen. Lo que queremos es justo entender que pues sí, así como en el resto del país hay muchos y muchas familiares que tienen estas condiciones y que por lo tanto es mejor si empezamos a prevenir desde mucho antes en el alumnado. Que uno tenga en sus genes el riesgo de diabetes y hipertensión no significa que ya te va a dar, no es el destino, sino el estilo de vida se vuelve mucho más importante, porque si yo tengo un riesgo en familia, entonces voy a hacer un mayor esfuerzo por tener un estilo de vida saludable que me ayude a prevenir esas condiciones. Las prácticamente todas, menos el cáncer o el hipotiroidismo, están relacionadas. Entonces, si se presenta una, es más probable que se presente la otra. Si resuelves una, es más probable que vayas resolviendo la otra o que vayas controlando la otra. Entonces, todo esto tiene que ver bastante con el estilo de vida y por eso es súper importante. Ahí agrego la parte de enfermedad renal porque nuestro estado es de los primeros estados, si lo comparas con el resto del mundo, o sea, no con México, con el resto del mundo, con más enfermedad renal. Todavía no se sabe bien por qué, pero mucho tiene que ver con el estilo de vida, podría tener que ver el clima, podría tener que ver incluso la parte de las aguas que son muy pesadas, pero sobre todo la prevención, porque todas estas condiciones no se sienten y cuando se empiezan a sentir ya es muy tarde, ya son estadios muy avanzados y ya encontramos pues muchas alteraciones. Y por lo mismo les pongo este cuestionario que creo que les va a ayudar bastante. Son los principales mitos. Esto viene a partir de investigaciones padrísimas que nos dicen que si logramos tener todos estos mitos bien, que no tengamos errores, vamos a tener un mejor control de diabetes. Y aunque no tengas diabetes, yo te invitaría a llenarlo porque también seguramente conoces a alguien que lo tiene y no queremos estar propagando mitos que al contrario hacen que el control de la diabetes o el prevenir diabetes se vuelva cada vez más complicado. Y bueno, a partir del cuestionario salieron varios éxitos, celebrar y aplaudir bastante estos, por ejemplo, que prácticamente todos y todas los estudiantes están teniendo revisiones de salud con pediatría muy adecuadas. El tiempo frente a pantalla en la mayoría es menor de una hora, lo cual está genial. El consumo de refrescos, de dieta o sustitutos de azúcar también, así como fritos, empanizados, comidas fuera de casa, incluso son adecuados, así como el consumo de frutas. Sí es verdad que no el 100% cumple con esto, pero la mayoría sí está cumpliendo con eso. Y por supuesto que también hay cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, sabemos que en toda la etapa de primaria y kinder y pues parte de secundaria es esa etapa en la que si uno
si tú como, o si nuestros hijos, hijas empiezan a desarrollar, empiezan a aprender cómo moverse, es más fácil que la parte cognitiva se desarrolle. Si el cuerpo aprende a cómo moverse, se desarrolla, se relaciona totalmente con la capacidad del cerebro para ir desarrollándose. Entonces, sí nos gustaría que, además de lo que exista o de la actividad que tengan dentro de la escuela, hubiera un refuerzo fuera de casa, al menos una hora diaria tendrían de actividad que hacer nuestros hijos e hijas. Si pensamos fríamente, prácticamente en cualquier parque que pasemos, a veces hay restaurantes donde hay jueguitos y eso, y se van a mover solos. Lo único que tenemos que pensar nosotros como adultos es darles ese contexto, es darles ese tiempo en el que puedan pues ser ellos, ser ellas, y ese movimiento promueve su desarrollo cognitivo. Entonces es súper importante. Vemos que la parte de verduras sigue siendo un problema, sobre todo como ven abajo, eran de los principales problemas que más nos dijeron que tenían, tanto para incluir texturas, combinaciones, nuevos alimentos. Hay varias personas, niños, niñas, que ni siquiera están comiendo 20 tipos diferentes de alimentos. Entonces es súper importante ir atendiendo. Es lo que de las principales problemáticas que tendríamos que ir resolviendo. Y un punto de oportunidad es incluir a los hijos, a las hijas en la compra y preparación de los alimentos. Mientras más se les incluye, se ha visto que es más probable que lleguen a aceptar ciertas cosas. Y por supuesto que preferir siempre comer en compañía, si no se puede toda la familia, quienes puedan, es lo ideal. Entonces, bueno, pues mencionar que a partir de lo que vimos en los cuestionarios fue que se decidió hacer con ese enfoque los talleres. El de familiares nos enfocamos muchísimo más a la parte de, se llamó Educando Paladares, creando comedores felices y cuerpos sanos, e invité a la maestra en psicología Lidia González y juntas estuvimos diciendo algunas técnicas que nos pueden ayudar a promover la aceptación de nuevos alimentos. Igual les envío un resumen por ahí muy, muy concreto. Creo que la mayoría del éxito de los puntos importantes de esa conferencia se dio gracias a sus preguntas y agradecerles su participación. También tuvimos un taller a personal que se enfocó sobre todo a cómo ir generando o qué proyectos se pueden ir incentivando mucho más a partir desde la escuela. Y también se les compartió un manual con los básicos de bienestar para ellos mismos, pero que también pueden aplicar a su estudiantado. Recordar que al final el objetivo de este proyecto es construir el bienestar en familia y sobre todo en comunidad. Algo que decíamos en el taller, son una comunidad en donde resulta que todos o la mayoría de ustedes tienen muchas cosas en común. Sabemos que la mayoría de ustedes llegan a tener a alguien en familia con diabetes, con hipertensión, que la mayoría de ustedes les está batallando en la parte de cómo ir metiendo más alimentos diferentes, sobre todo verduras dentro de la comida de sus hijos e hijas, y por lo tanto, pues tal vez sí podemos crear proyectos padrísimos que sean en conjunto. Y en ese sentido yo les preguntaría a ustedes si se ven en unos 5, 10, 20 años, ¿cómo les gustaría verse? ¿Les gustaría seguirse viendo siendo parte del crecimiento de sus hijos, de sus hijas, súper activos, no desde la perspectiva de que, ay, pues aquí me siento y tú ponte a jugar, sino vamos a jugar y vamos a hacer, a recorrer un parque y por qué no pensar que ustedes también ya cuando hijos e hijas partan y sigan desarrollándose porque la vida continúa, tengan un envejecimiento activo, un envejecimiento en el que puedan hacer y deshacer lo que quieran, viajar, lo que ustedes quieran y no sea un envejecimiento en el que tengan que estar atados al cuidado de alguien más, requiriendo decenas de medicamentos y es algo que veo constantemente en consulta y es algo que tenemos que actuar desde décadas antes. Si desde antes comenzamos a hacer cosas pequeñas como cambio de estilo de vida, podemos evitarnos bastante de tratamientos, bastante de medicamentos, de años de estar viendo qué tengo, qué no tengo, de evitar enfermedades que ya no tienen cura como la diabetes. Y pues bueno, esa es mi invitación a reflexionar sobre esto, a ir creando más proyectos, a ir reforzando o apoyando a los que ya está haciendo la escuela porque está haciendo proyectos padrísimos, muy, muy buenos y pues ser una comunidad, ¿no?
Yo me despido, muchísimas gracias por todo, todo el éxito del mundo y de todos modos cualquier cosa saben que también me pueden contactar directamente. Esas es mis redes sociales, en Facebook, en Instagram me encuentran con ese arroba o también si buscan mi nombre en Doctoralia también me pueden encontrar. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias por dejarme ser parte de este proyecto. Nos vemos hasta la próxima.